Vamos a empezar, chicos, a analizar estos circuitos eléctricos y dentro del primer tema que tenemos que abordar es entender ahora qué pasa con las cargas en movimiento. Vamos a ver elementos de corriente, resistencia y fuerza electromotriz o voltaje asociado a una fuente de energía. ¿Está bien, chicos? Ok, muchachos, un favor. Pueden entrar a esta página que hemos estado manejando, pht.colorado.edu. Aquí lo pueden ver aquí en la pantalla. pht.colorado.edu. Ok, les quiero pedir, ustedes ingresen ahí en su computadora a esta pantalla y vamos a intentar, pues, analizar algunos de los elementos básicos de los circuitos, pero necesito que ustedes lo vayan haciendo en casa. ¿Ok? Vámonos a la parte de simulaciones, la sección de física, y vamos a ir a la opción de circuitos eléctricos, la que está del lado izquierdo, la última opción, dice Electricity, Magnets and Circuits. ¿Ok? ¿Ya lo vieron? Ok. En la parte inferior hay dos simuladores, uno que dice circuitos, kit de construcción, y de este lado dice circuitos, kit de construcción virtual. Vamos a darle al segundo, el que está en la parte inferior. Y vamos a construir primero un circuito eléctrico. Antes de empezar a ver sus propiedades, veamos qué es un circuito eléctrico. ¿Ok? Un circuito eléctrico, muchachos, es un sistema que permite transmitir cargas sobre diferentes elementos que consumen energía eléctrica. Bien, entonces, bajo ese concepto necesitamos algo que nos provea de energía eléctrica. En este caso, tenemos aquí a la mano una batería. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Para qué nos sirve la batería? Para alimentar la energía. A alimentar energía eléctrica, probablemente al generar ¿qué? ¿Qué es lo que mueve los electrones? Ya lo vimos. Voltaje, potencial eléctrico. Un potencial eléctrico que está asociado ¿a quién? A un campo eléctrico. ¿Están de acuerdo? La energía que genera un campo eléctrico para desplazar cargas es lo que llamamos potencial o voltaje. Bueno, necesitamos una batería para generar un campo eléctrico, pero no se puede observar el campo eléctrico hasta que no conectemos el potencial positivo, el polo positivo con el polo negativo. Necesitamos, muchachos, colocar aquí un conjunto de cables que nos permita conectar la energía eléctrica que hay de las partículas positivas con la energía eléctrica de las partículas negativas. Voy a colocar aquí un interruptor para prenderlo en un momento. ¿Ok? ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Es importante mostrar o comentarles que los cables pueden conectarse directamente a una batería. Sí, sí pueden, pero hay un problema. El problema es que cuando lo conecto directamente, si el cable es corto o no tiene una resistencia al flujo de los electrones, vean qué es lo que pasa cuando lo cierro. ¿Qué le pasó, chicos? ¿Qué estamos haciendo? Se quema. Un cortocircuito, ¿no? ¿Qué está pasando? Vean los electrones. Ahí están. Y cuando lo activo, ¿qué pasa con los electrones? Pasan rapidísimo, ¿no? Hay una gran cantidad de energía disponible y pasan volando los pobres electrones. Bien, eso le llamamos un cortocircuito, cuando hay un exceso de carga transmitiéndose por los conductores. Bien, pero ¿qué pasa si hacemos un poco más largo estos conductores? Un poco más largos, y le agregamos que realmente sí hay resistencia en los cables, porque ahorita se supuso que no había mucha resistencia en los cables, esa circunstancia pues realmente no es así, sí hay cierta resistencia en los conductores, voy a colocarle aquí a la mitad, y ahora observen qué pasa cuando cerramos el circuito. ¿Qué ocurre, chicos? Pasa Eso- más lento. La carga es menor. La corriente es menor, la carga es la misma, pero ahora la velocidad con la que se mueven los electrones es menor. ¿Están de acuerdo? Pero la corriente es la misma. Lo que cambió
Perdón, la carga es la misma, pero lo que cambió es la corriente, la rapidez con la que se están trasladando los electrones del polo negativo al polo positivo. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno, entonces ahí hay algunos elementos. Algo que está en juego es algo que vamos a llamar corriente eléctrica. Otro elemento es esto que se va a llamar resistencia. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la corriente eléctrica? Profesor, Sí, ahorita mencionó un cortocircuito y dijo que era el exceso de que pasaba por los conductores, pero era el exceso de carga. la corriente, sí, carga, una carga que pasa muy rápido. Fíjense que cuando le resistimos cuando disminuimos la resistencia, la carga es la misma, nada más que pasa más rápido, ¿no? Miren, ¿ya vieron? Y si aumentamos la resistencia del conductor, que le pase un poco más lento, ya no genera ese cortocircuito. Bien, entonces, ¿por qué Ok, necesitamos? entonces, Sí, adelante. mayor resistencia, profesor, disculpe por interrumpir, mayor resistencia en el ¿Del cable? cable hace que los electrones Dis- fluyan más disminuyan su lento. velocidad. Ok, Disminuyan su velocidad. ¿Están de gracias. acuerdo? ¿Está bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok, bueno, pero ¿qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es una trayectoria cerrada por donde circula, ¿qué, muchachos? Los electrones. Exacto. Lo vamos a empezar a llamar corriente eléctrica. Y ofrece energía para ciertos dispositivos, ¿no? Porque ahorita no tenemos ningún dispositivo, solamente es el cable. ¿Qué tipos de dispositivos? Resistencias, motores, capacitores, bobinas o inductores, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Las resistencias los podemos ver con los focos, ¿no? La iluminación. Los motores son un tipo funcionan a través de bobinas, de ciertos arreglos de embobinados de trayectorias cerradas de cables para generar movimiento. Y los capacitores son elementos que ayudan a almacenar carga, son como baterías, pero ahora no electrovoltaicas, almacenar carga, o también nos ayuda para amplificar o modular la corriente. También sirven para supresores de equipos, de picos. Ok, eso es un circuito, ¿no? Una trayectoria cerrada sobre el cual transita la corriente eléctrica para poder proveer de energía eléctrica a ciertos dispositivos. Bien, y la pregunta, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica, muchachos, tiene que ver con el número de cargas que pasan por esa sección transversal. Si nosotros vemos este conductor, aquí el conductor del cable, ¿ok? Hay cierta cantidad de electrones que se están moviendo dentro del conductor. Y dependiendo del campo eléctrico, estas se mueven más rápido o más lento, ¿verdad? O de la resistencia eléctrica que tiene el conductor. Porque ahorita vamos a platicar sobre la resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pero bueno, cada uno de los elementos nos habla sobre diferentes elementos, pero tenemos que empezar a hablar primero de la corriente. Bien, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, muchachos, es la carga que pasa por unidad de tiempo sobre una sección transversal. ¿Cuánta carga está pasando
por una sección transversal en cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, la corriente eléctrica la vamos a definir con la letra I. ¿Está bien, chicos? La vamos a llamar con la letra I, corriente eléctrica. ¿Ok? Profe, dijo que Sí. era cuánta carga pasa por un... ¿Cuánta carga pasa por una sección transversal en un tiempo determinado? Ok, La gracias. carga eléctrica que se transmite, que se mueve en un periodo de tiempo. ¿Ok? Eso es la corriente eléctrica. ¿Cuánta carga está atravesando? Bien, voy a tomar aquí el medidor, que es el medidor de corriente eléctrica. Tómenlo ustedes. Aquí está. ¿Ya lo vieron? Aquí dice amperímetro. Y traten, muchachos, de activarlo. Aquí está. Voy a desconectar de aquí y voy a conectarlo aquí. Es un amperímetro. Los amperímetros se pueden colocar, en este caso en serie, como este que acabamos de ver, y ahí está la corriente, fíjense. 0.774 amperes. Y cuando disminuye la corriente, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Qué pasa con la corriente, chicos? Aumenta. La misma carga, pero está pasando ¿qué? Más rápido, ¿no? Si hacemos que esa carga pase más lento, ¿qué pasa con la corriente? Disminuye. Disminuye. Bueno, la corriente tiene que ver con la velocidad con la que se mueve la carga, ¿no? Y eso lo podemos evaluar con corriente sobre tiempo. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien, una forma también de valorar la corriente es la variación que tiene la carga respecto al tiempo. Es lo mismo, nada más que en cantidades pequeñas, ¿no? A través de diferenciales. Carga sobre tiempo. ¿Cuánta carga pasa en un periodo de tiempo dado? ¿Están de acuerdo, chicos? Ahora, ¿qué más tenemos que saber de la corriente? Bueno, la corriente eléctrica normalmente está asociada con la dirección del campo eléctrico. ¿El campo eléctrico en qué dirección se genera, chicos? ¿No es el que va del negativo al positivo? No, no va del negativo al positivo. Profesor, depende. Si electrones, el campo eléctrico es hacia los electrones. Si son protones, el campo eléctrico es hacia afuera, o que es repulsión. Ok, muy bien, entiendo. Si es negativo, el campo eléctrico se dirige hacia adentro de la carga negativa, ¿verdad? Ok, este es el polo negativo, este es el polo positivo de la pila. Bajo esa circunstancia, el campo eléctrico iría hacia acá, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Y si fuera una partícula positiva, el campo eléctrico se dirige repeliendo partículas hacia afuera. Si eso es así, entonces esto iría así, ¿verdad? Sobre esta cara. ¿Está de acuerdo? Sí. Bien, lo que quiere decir que el campo eléctrico va sobre el conductor en esta dirección. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, muchachos, lo que acabamos de definir es la dirección de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica, muchachos, va en la misma dirección que ¿quién? El campo eléctrico. Que el campo eléctrico. Se expresa en términos de cargas positivas, aunque sabemos que lo que se mueven son los electrones, ¿verdad, chicos? Se mueven los electrones, pero hay un incremento de carga positiva generado por ese campo eléctrico. Bueno, no se les olvide, la corriente se orienta, se dirige en el mismo sentido que ¿quién? El campo eléctrico. Que el campo eléctrico. Y aquí, ojo, ojo, los electrones se mueven ¿en qué? ¿Dirección opuesta? En dirección opuesta.
en dirección opuesta a la corriente. Es un error común decir, es que los electrones van en la misma dirección de la corriente. No, la corriente eléctrica siempre es la dirección de la polarización positiva de un circuito, pero es generada por los electrones que se mueven en sentido contrario a esa dirección. Ok, son pequeños elementos que estamos empezando a analizar. Muy bien, ahí está ya, muchachos, el primer concepto, corriente eléctrica. Bien, y la corriente, fíjense, imagínense que tenemos una carga de 5 coulombs que está moviéndose o que pasó por un cierto tiempo de 0.5 segundos. ¿Cuál es la corriente eléctrica que atravesó esa sección transversal en ese tiempo, chicos? 10. 5 coulombs entre por 0.5 segundos. 10. 10 coulombs sobre segundo. Esta unidad se bautizó en honor de un científico francés, André Ampère. La vamos a bautizar como amperes. ¿Ok? Un ampere es un coulomb por segundo. ¿Ok? En otras palabras, la cantidad de carga que pasa por un determinado tiempo. ¿Ok? Cuando les digan a ustedes, oye, es que esta corriente es de 10 amperes, ¿qué significa, chicos? ¿Están pasando cuánto? 10 amperes por segundo. 10 coulombs por cada Perdón, segundo. sí. 10 coulombs de carga por cada segundo. Oye, tengo una corriente de 100 amperes, muy alta. Están atravesando 100 coulombs por cada segundo. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Profesor, Eso dijo es, que el ampere es... ampere es ¿Puede un repetir, coulomb por por favor? segundo. Un ampere. Pero dijo, es la capacidad. El ampere es la cantidad de carga que pasa por un determinado tiempo. ¿Está bien? Muy bien, pues ahí está ya el primer elemento del circuito, que es la corriente. Y la segunda que está ahí en juego es la resistencia. ¿Ok? Ahorita lo coloqué con el cable porque el cable tiene resistencia. ¿Ok? Bien, ¿qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? Resistencia eléctrica. Pues es la propiedad de un objeto que no transmite los electrones, ¿no? Muy bien, propiedad de un material. Para evitar el paso de electrones, ¿verdad? Muy bien. Y aquí tenemos, Profesor, sí, ¿eso tiene que ver con la permitividad? con la permitividad. Sí, con la permitividad. Ok, ¿O buen no? punto. Sí te entiendo lo que, sí lo podemos asociar. Mira, la permitividad eléctrica está asociada con el campo eléctrico. La resistencia que tiene ¿quién? El campo eléctrico para generar ese efecto eléctrico. Imagínate que tienes un vaso de agua y tienes aquí una partícula positiva. Ok, esta tiene una cierta resistencia o efecto en el medio, ¿verdad? Es agua. Diferente si estuviera en el aire, diferente si estuviera en una goma, diferente si estuviera en un metal. ¿Estás de acuerdo? La permitividad eléctrica tiene que ver con la resistencia que hay sobre el efecto eléctrico provocado por un campo. ¿Está bien? Ahora, esto que estamos viendo tiene algo parecido, pero esto es resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica? ¿Ok? Tiene que ver con la corriente eléctrica. Tiene que ver con el movimiento de ¿qué? De cargas. ¿Cuánto se opone sobre un material? El material al movimiento de cargas. ¿Ok? Se parecen, tienen más o menos la misma idea, pero se aplican en diferentes situaciones. Uno es para resistir la oposición que hay del medio para un cierto campo y el otro es sobre el material sobre el cual se están moviendo cargas. ¿Estás de acuerdo?
¿Chicos? Sí, profe. Ok, ahora, ¿qué significa la resistencia? Entendemos que hay diferentes tipos grados o grados de resistencia. Resistencias muy altas o resistencias muy bajas. Cuando todos los materiales tienen resistencia, todos, no existe ninguno que no tenga cierto grado de resistencia, ¿ok? Pero a los que tienen alta resistencia se les llaman aislantes. Se oponen mucho al paso de electrones, no les es fácil. Los aislantes, pues la madera, algunos plásticos, la tela, etcétera, ¿no? Algunos elementos aislantes. Baja conductividad, los metales, resistencia, perdón. Los metales tienen baja conductividad, son buenos conductores, su resistencia es baja. ¿Sí? Mediana conductividad, los semiconductores, de hecho ahí está en su nombre. No son muy altos, pero tampoco son muy bajos. Tienen un término medio de comportamiento para el paso de la corriente eléctrica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué significa la resistencia? Debe haber algo en el material. Debe haber algo en el material que se oponga al movimiento de los electrones. ¿Qué es eso que se opone a los movimientos de los electrones? Miren, déjenme mostrarles aquí en pantalla. ¿Se ve mi pantalla? No, ¿verdad? Quiero mostrarles. Creo que estamos viendo todavía su presentación. Ok, Bueno, sus Voy a- notas. perfecto, las notas que estamos desarrollando. Miren, aquí mismo en los simuladores de PHT, voy a nada más mostrárselos, a ver si voy a agregar aquí. Aquí, miren, vamos a abrir esta pequeña ventana, vamos a ingresar nuevamente. Y ahora vamos a abrir, ahí les pido a ustedes que ustedes lo vayan generando. Vamos a abrir una simulación también de esta sección de electricidad, pero que tenga que ver con resistencia. Este punto que está aquí. Ahorita vamos a analizar la resistencia. Se ve mi pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, profesor. Muy bien. Lo que pueden ver ahí es un pedazo de cable, que lo podemos hacer muy grande, un área muy grande, o lo podemos hacer muy largo. Pero es un pedazo de cable. Todavía no está asociado a ninguna corriente. La resistencia, muchachos, no tiene que ver nada con la corriente. Es una propiedad intrínseca del material. ¿Ok? Fíjense que depende de qué tan largo es, aumenta la resistencia, disminuye si es más cortito, y disminuye la resistencia si el área es más grande, incrementa la resistencia si el área es muy pequeña. Por aquí hay una propiedad que se llama resistividad. Esto que mencionaban, ¿qué es la resistividad? Vean qué es lo que pasa conforme aumenta esta propiedad. Vean en el conductor. ¿Qué está aumentando, chicos? ¿El número de qué? Es como puntito, ¿verdad? Electrones. No son electrones. Y cuando disminuye, ¿qué pasa? Menos puntitos. ¿Están de acuerdo? Bueno, esos puntitos no son electrones, son huecos electrónicos. Son una especie de huecos electrónicos. ¿Qué significa? Que cuando pase un electrón por aquí, vamos a agregarle un poquito más de resistividad para que se aprecie. Así. Cuando intenta moverse un electrón, se topa con uno de estos huecos, ¿qué va a pasar, chicos? Pues no va a poder mover por ahí, va a tener que cambiar de dirección, se mueve en otro sentido y va a ir avanzando gradualmente hasta que encuentre otro hueco y se va moviendo, ¿no? Todo esto influido por ¿quién? Por un campo eléctrico. No se puede mover en esa dirección si no hay un campo eléctrico que lo intente mover. ¿Están de acuerdo, chicos? Bueno,
¿Qué es la resistividad, chicos? Es una propiedad de cada material para poder evitar el movimiento de la carga por unidad de longitud. ¿Sí? Mientras más grande sea el elemento, ¿sí? Mientras más largo tenga, más grande es la resistencia. ¿Ok? Entonces, la resistividad tiene que ver con la configuración electrónica que hay del material. Esos huecos que ven ahí son los que se oponen, muchachos, para poder desplazar electrones dentro de estos materiales. Y así, cada material tiene una propiedad. El cobre tiene una resistividad, el aluminio tiene una resistividad, el oro, la plata, el mercurio, los metales más comunes que utilizamos para conducir electricidad tienen diferentes tipos de resistividad, esa configuración electrónica. Pareciera que no, pero los que son muy buenos conductores y que los utilizamos mucho son el cobre y el aluminio. El oro también, pero por el costo que tiene este metal, pues preferimos utilizar cobre y aluminio para transmitir electricidad. O que la plata, ¿no? O el mercurio, son metales raros, son metales de poca abundancia y no podemos tenerlos ahí. Bueno, ¿qué es la resistencia, chicos? ¿Qué es lo que se define como resistencia? Bueno, la resistencia tiene que ver, obviamente, con las propiedades intrínsecas del material a intentar que se mueva de un lugar a otro. Bien, fíjense que un científico alemán, Volt, estaba investigando el por qué pasaba que ciertos materiales conducían mejor la corriente eléctrica que otros. Hizo un experimento muy sencillo. Simplemente colocó un conductor que lo podía cambiar de longitud, le podía cambiar el área y lo conectó, así como lo hicimos nosotros, a una pila. Esto generaba un campo eléctrico. Y entonces los electrones se empezaban a mover, ¿no? ¿Cierto? Van a mover y dentro de estos, dependiendo de la capacidad que tuvieras, se movían o no dentro de ese conductor. Bueno, lo que encontró Volt es que a medida que incrementaba el campo eléctrico, ¿sí? Esto era provocado por un cambio en la corriente eléctrica. Tiene sentido, ¿no? A mayor campo eléctrico, mayor corriente eléctrica. ¿Están de acuerdo? Pasa más electrones por ese espacio. Bueno, pero él se dio cuenta que había una propiedad también relacionada con esa corriente eléctrica, que era más apropiada llamarla densidad de corriente eléctrica. Él la llamó densidad de corriente eléctrica, ¿sí? La bautizaron con la letra J, la corriente por unidad de área. ¿Cuánta corriente está atravesando una sección transversal? ¿Sí? ¿Cuántos coulombs? ¿Cuántos amperes? Sobre área. Está atravesando una sección transversal. A eso le llamó densidad de corriente. Sí, Mauricio, adelante. Profesor, ahorita dijo que a mayor campo eléctrico, mayor corriente A mayor eléctrica, campo eléctrico, a mayor densidad de corriente, mayor campo eléctrico. Mayor corriente, mayor campo eléctrico. Gracias. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, esta propiedad, Bohr observó que a medida que aumentaba la corriente eléctrica, el campo eléctrico también era mayor. Se dio cuenta que para muchos materiales era proporcional. ¿Sí? Aumentaba la densidad de corriente, entiéndase la densidad de corriente, la corriente que hay por unidad de área, cuánta corriente pasa por un conductor con cierta área determinada, y él encontró que era una relación lineal. La densidad de corriente por unidad de área, ¿no? Bien, lo que hizo Volt fue ver que el campo eléctrico era proporcional a esta densidad de corriente.
¿Sí? El campo eléctrico es proporcional. Bien, vamos a empezar a conectar con las ideas que acabamos de ver. Mauricio, ¿tienes la mano levantada o se quedó para? Está bien. Miren, Sí, profesor. él encontró que a medida que aumentaban la densidad, esto era proporcional a la densidad de corriente eléctrica. Densidad. Todo lo que cuando se habla de densidad de corriente, acuérdense que es la corriente por un área, ¿no? Y de este lado está el campo eléctrico. Ok. Ahí está. La densidad de corriente no es más que la corriente que hay por unidad de área. ¿Están de acuerdo? Y el campo eléctrico lo provoca la pila. ¿A través de qué, muchachos? Un voltaje, ¿verdad? Bien, ¿cómo se define el voltaje, chicos? En general. ¿Se acuerdan de esta ecuación? El voltaje es la energía que hay generada para desplazar una carga de un punto a un punto B por un campo sobre un campo eléctrico. El trabajo del campo sobre un cierto desplazamiento. ¿Están de acuerdo? Ese es el potencial eléctrico. Bien, lo que encontraban es que este campo eléctrico es constante sobre un circuito eléctrico con una fuente uniforme de energía. Si eso es así, si el campo es constante, entonces queda que el voltaje es simplemente E por el desplazamiento. Y el desplazamiento simplemente es la distancia. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Cuánto mide el conductor? Bueno, si esto es cierto, entonces el campo eléctrico es ¿a qué es igual, chicos? ¿El voltaje sobre qué? ¿El largo? Sobre lo largo que tiene el conductor. Ok, entonces el voltaje sobre lo largo que tiene el conductor. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Ok, bien. A lo mejor esta forma no es de las que recordamos, pero es interesante. Esto que ven aquí es la ley de Boole, la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que el campo eléctrico es proporcional a la densidad de corriente. Y para hacerlo en igualdad nos hace falta colocar una constante de proporcionalidad que Ohm encontró que esa constante de proporcionalidad tenía que ver con las propiedades intrínsecas del material de proporcionalidad. Ok, muy bien. Vamos a hacer la igualdad. Potencial entre dos puntos sobre longitud es igual a la densidad de corriente por la corriente sobre A. Y aquí ya le agregamos esta constante proporcionalidad, que Ohm la llamó resistividad. ¿Qué es la resistividad? La propiedad intrínseca, propiedad propia de un material al paso de la corriente. No es por la corriente, es simplemente su configuración electrónica lo que está ahí. Ok, despéjenla, chicos, despejen aquí el voltaje. Es igual a la resistividad, la longitud, sobre el área, lo voy a ordenar, por la corriente. ¿Están de acuerdo? ¿Les suena familiar esta relación? Bueno, a este término resistividad, longitud, área, se le llamó resistencia eléctrica. ¿Qué es la resistencia eléctrica, chicos? Es una propiedad que depende del material, depende de la longitud y depende de la sección que muchachos. Transversal. ¿Ok? Y quizás esta ecuación o esta propiedad la vemos
Mejor así. Esto se le llama la ley de Ohm. La ley de Ohm nos habla sobre la relación que hay entre las variables eléctricas sobre un circuito. Ok, ¿qué nos dice? Que la energía en un circuito, el voltaje, es directamente proporcional ¿a quién? A la corriente, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Y depende de este parámetro que le vamos a llamar la resistencia. La resistencia que es la oposición a la que, muchachos? A la corriente. A la corriente eléctrica. Muy bien. Pero, y ahí siempre viene el pero, depende de tres cosas. O sea, la resistencia varía por tres cosas. Uno, por el material, la resistividad. ¿Qué tantos huecos electrónicos tiene ese material? Por la longitud y el área. Estos elementos son elementos geométricos, ¿no? Su geometría. ¿Están de acuerdo? Profe, ahí la P sería constante, ¿no? Que ya depende de cada material. O sea, cada Exacto. una tiene una diferente. Esta que ven aquí es una ρ, la letra griega ρ. ¿Sí? Algunos libros colocan mu, otros colocan ρ, pero al final de cuentas nos habla sobre esta propiedad que es resistividad. La resistividad se parece en nombre a la resistencia, pero tiene que ver más bien con los huecos electrónicos. ¿Están de acuerdo, muchachos? Muy bien. Bueno, la ley de Ohm gobierna los circuitos eléctricos sobre los cuales se comporta proporcionalmente el voltaje y la corriente. Hay materiales que son óhmicos, ¿sí? Que respetan este comportamiento. Hay materiales que no siguen la ley de Ohm, ¿sí? Los semiconductores son materiales que no respetan la ley de Ohm, siguen otra regla, no lineal, pero sí tienen otra regla diferente. Y los superconductores también tienen este tipo de comportamiento. Muy bien, déjenme mostrarles aquí nada más estas gráficas de los materiales. Aquí lo pueden ver. ¿Cuáles son? Profesor, los superconductores no siguen la ley de Ohm. No son ¿O sí? lineales. Ah, No son lineales, tienen otra al regla, igual que pero los semiconductores. también los semiconductores. Así es, miren, por ejemplo, en la gráfica pueden ver el comportamiento de los materiales óhmicos, el primero. Estos sí siguen la ley de Ohm. Es una proporción lineal entre el voltaje y la corriente. Estos que ven aquí, ya no, miren. ¿Sí? Estos son los semiconductores. Hay ciertas corrientes donde es cero y otros donde tiene un valor lineal, ¿no? Tiene dos valores diferentes. Y estos acá son curvos. ¿Sí? Todos tienen una relación del voltaje y la corriente, pero no son lineales. Bueno, a estos se les llaman materiales no óhmicos. No siguen la ley de Ohm. Estos son materiales óhmicos. Siguen la ley de Ohm, así de simple. Los nombres a veces son muy rimbombantes, pero nada más significan que cumplen o no la ley de Ohm. Bueno, pero vamos a empezar a familiarizarnos con estas ideas. Todos los circuitos, muchachos, están gobernados por la ley de Ohm, que la energía que se administra a un circuito es directamente proporcional a la corriente que pasa por ellos. Y esa proporcionalidad se debe a la resistencia, al consumo de energía que hay por los elementos que componen al circuito. Eso es lo que nos dice la ley de Ohm. Es la ecuación que gobierna el comportamiento de los circuitos eléctricos. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Hay muchas formas de recordarlo. Ohm, algunas personas, como Ohm era inglés, aquí lo colocan siempre como volts, ampere, y la resistencia se mide en volts sobre ampere. Y para darle honor a Volt de este descubrimiento, a esta unidad se le llamó ohms. ¿Ok? La resistencia se mide en ohms. Volts sobre ampere, la energía por unidad de corriente.
¿Está bien, chicos? Muy bien. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Todo bien, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahorita vamos a pasar ya de lleno a los elementos que quisiera compartir. Me voy a regresar nada más a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos visto. Chicos, hemos empezado a ver lo que es la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan? La corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Se acuerdan? ¿Cuánta carga pasa por una sección transversal? ¿De acuerdo? Corriente eléctrica. Carga por unidad de tiempo. Unidades de la corriente, chicos. Coulomb sobre segundo. ¿Y eso cómo lo bautizamos? Amperes. Ampere. Un ampere. Ok. Bien, después vimos que también Ohm encontró una forma importante de observar la corriente eléctrica, lo llamó densidad de corriente eléctrica. ¿Cuánta carga? ¿Cuánto corriente eléctrica atraviesa una sección transversal? ¿Ok? No tiene una unidad, simplemente son amperes sobre metro cuadrado. Pero lo interesante de esto es que nos ayuda a visualizar algo muy importante, que la corriente, fíjense que lleva la misma dirección que ¿quién? Hemos dicho, la densidad de corriente es un vector que lleva la misma dirección que la corriente. Es algo interesante, fíjense que la corriente, carga sobre tiempo es una cantidad escalar. La carga es un número de electrones o número de coulombs. El tiempo es un escalar. Pero vean que la densidad de corriente sobre área, es un vector. ¿Por qué, chicos? ¿Dónde aparecieron esas propiedades vectoriales? Sí, la dirección del campo eléctrico. El área pudiera ser considerada como un vector, pero tiene que ver con una propiedad que está ahí relacionada con la velocidad con la que se mueven los electrones. Miren, ahorita vamos a analizar. Ok, bien. Entonces, lo que hemos estado viendo es que estos dos parámetros, corriente y densidad de corriente, pues están relacionados. Sin embargo, la corriente eléctrica no es un vector, es una cantidad escalar, porque solamente es el número de electrones por unidad de tiempo, pero la densidad de corriente sí es un vector. ¿Ok? Sí es un vector. ¿A qué se debe, a qué se debe que sí se puede ubicar la densidad de corriente como un vector? Bueno, eso lo podemos ver, la podemos ver en una propiedad muy, muy relevante. Miren, aquí está, aquí lo voy a colocar. Aquí va a estar la densidad de corriente. Por aquí está pasando la corriente eléctrica. Y sabemos que la corriente eléctrica es igual a, por el momento, la corriente por unidad de área. Voy a colocar aquí una sección transversal, simplemente para ilustrarlo. Un pequeño elemento de aquí de área. ¿Ok? Y voy a colocar aquí una pequeña distancia sobre el cual seguramente se están moviendo ciertos electrones. Si se están moviendo, quiere decir que hay una velocidad de desplazamiento de esos electrones. ¿Ok? Vamos a suponer que se mueven de manera homogénea. La velocidad de esos electrones será la distancia que recorren este pedacito sobre el tiempo. ¿Están de acuerdo, chicos? Velocidad suponiendo que se mueven de manera uniforme, ¿no? Y eso es bastante cercano a la realidad porque el campo eléctrico sí es constante. Eso es lo que va a ocurrir. Más o menos se mueven de esa forma. Ok, vamos a proponer, muchachos, que en este pedacito hay una cierta cantidad de carga. ¿Sí? ¿Cuánta carga hay? Vamos a definir algo que se llame densidad de carga del material. ¿Qué les parece si proponemos una densidad de carga? ¿Cuánta carga hay sobre ese volumen? ¿Ok? ¿Cuánta carga hay? ¿Sí? El número de partículas que hay. La carga va a ser la densidad de carga por ese volumen. ¿Están de acuerdo, chicos? ¿Qué volumen es? ¿Cómo se determina el volumen de este
cilindro que hay aquí. El área, ¿por qué, muchachos? Por lo largo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. N es área por D. Pero D, si se despejan de aquí, es la velocidad de los electrones por el tiempo. ¿Están de acuerdo? Como no estamos hablando de una velocidad de un electrón en particular, sino de todo el promedio, vamos a llamarle velocidad de grupo. O de manera científica se llama de deriva. Esta la vamos a llamar la velocidad de deriva. El nombre suena muy rimbombante, pero significa de grupo, de todos los electrones. Imagínense un conjunto de electrones ahí todos moviéndose. No es de un electrón, es del promedio de todos los electrones. Se le llama velocidad de grupo o de deriva. Muy bien. Entonces, bajo esta circunstancia, la carga es la densidad, el área, la velocidad de deriva o de grupo por el tiempo. Ok, regresamos acá, chicos. Esto fue para llegar a cuánta carga había en ese pedacito. Observen, y aquí se va a entender por qué es un vector la densidad de corriente. Si la corriente es la carga por unidad de tiempo entre el área, y la corriente la acabamos de calcular como la densidad de carga, esta es la densidad de carga volumétrica. ¿Cuánta carga hay en un volumen determinado? Por el área, por la velocidad de grupo, por el tiempo, entre el tiempo y el área. ¿Qué observan, chicos? ¿Qué pasa con el tiempo? Se elimina. ¿Y el área? Ah, perdón, aquí nos faltó aquí multiplicar. Esta es la densidad, este es el número de cargas, nos faltó aquí por la carga de un electrón. Aquí me faltó por la carga de un electrón. Ok, nos quedaría, chicos, que la densidad de corriente es la densidad de carga por la carga de un electrón por la velocidad de grupo, ¿no? Se va también el área, ¿no? Bueno, ¿y la velocidad es un qué, muchachos? Un vector. Es un vector. Por eso, muchachos, la densidad de corriente es un vector. Porque está asociado, ¿por quién? ¿Con quién está asociada la densidad de carga? Por la velocidad del conjunto de electrones que se está moviendo. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, ahí ya justificamos el por qué es la densidad de carga un vector. Ahora, una idea interesante es qué tan rápido se mueven si esto nos define la velocidad de los electrones dentro de un conductor, ¿qué tan rápido se mueven los electrones, chicos? ¿Qué creen que ustedes que pasa? ¿Muy rápidos, súper rápidos, lentos, más o menos? ¿Qué dirían? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez alguna experiencia con tocar algún conductor? ¿Cómo se siente la corriente eléctrica, aunque sea una pila pequeña? Yo, profe. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo visualizas este proceso? Pues fue casi instantáneo. O sea, dice Instantáneo, usted ¿verdad? ajá, dice usted que nos dé como tipo toques. Nos da un súper toque, ¿no? Hasta nos puede quemar la piel, ¿no? Sí. Fue, Bueno, hay a una mí cantidad de conmigo carga. fue apagando. ¿Y no Perdón. te pasó nada? No, fue cambiando un foco. Ah, vaya, nada más Pero sentiste así como que nada bailaste más fue breakdance en ese rapidísimo. momento, ¿no? Sí, sí. Me imagino. Bueno, fíjense que es interesante ver qué tan rápido se mueven los electrones. Miren, vamos a ver. Vamos a ver qué tan rápido se están moviendo los electrones. Vamos a utilizar esta ecuación que acabamos de calcular, la densidad de corriente, para tratar de determinar la rapidez del movimiento de la carga. ¿Ok? La idea es que apliquemos a este concepto. ¿Qué tan rápido se está moviendo? Miren, por aquí nos hablan de una línea de transmisión de 200 kilómetros de longitud. ¿Se lo pueden imaginar? Más o menos, por aquí tenemos una serie de postes. Lo voy a simplificar, obviamente no son así. Son así como
más piramidales y son más sofisticadas, pero bueno, voy a tratar de colocar nada más para ilustrar, no tan. Ahí está. Una serie de cables y por aquí hay un conjunto de cables que los estamos moviendo para llegarlos de una probablemente generadora eléctrica a nuestra casa. Pero lo que nos dice es que esta línea de transmisión es de 200 kilómetros de longitud. ¿Ok? Dice que tiene conductores. El diámetro de estos conductores es aproximadamente de 2 centímetros de diámetro. Son bastante grandes los conductores de estas líneas. 2 centímetros de diámetro tienen estos conductores. ¿Ok? Y transportan una corriente eléctrica de 1000 amperes, muchachos. ¿Cuántos son 1000 amperes? 1000 coulombs por segundo. 1000 coulombs por segundo, una cantidad enorme de corriente eléctrica, ¿no? Seguramente eso nos va a llevar a colocar un voltaje enorme para poder generar esa corriente eléctrica. Nos dicen que es cobre. Este material es cobre. Y dice que tiene una densidad de carga, o sea, cuántos electrones están disponibles para poder generar un movimiento de cargas de 8.5 por 10 a la 28 electrones por cada metro cúbico. ¿Se acuerdan la N que yo les puse hace ratito? ¿Cuántos electrones hay en un material para poder moverse? Bueno, el cobre tiene 8.5 por 10 a la 28. Cada material tiene una cantidad de electrones disponibles. El aluminio tiene un poco menos, el oro más o menos igual que el cobre, la plata, el mercurio. Cada material tiene una cantidad de electrones disponibles para generar corrientes eléctricas. Dice aquí, ¿cuántos años le tomará a un electrón moverse por esta longitud del cable? ¿Cuántos años? Si pensáramos que se mueven rápido, ¿qué creen, muchachos? Parece que no. La corriente eléctrica se mueve de una manera muy, muy lenta. Vamos a descubrir a qué velocidad y cuánto tiempo le tomará moverse por este lado. ¿Están de acuerdo, chicos? Bien, empecemos. Entonces Sí. la N es la cantidad de electrones por material. Densidad de carga en un volumen, en el material, exactamente. Sí. ¿Está bien? Sí, Ok, profe. comencemos. Fíjense que el concepto que vamos a aplicar es densidad de corriente, porque aquí está la velocidad, ¿no? Y también, pues, el movimiento de un electrón lo vamos a hacer de manera uniforme, distancia sobre tiempo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Velocidad de grupo. Aquí le voy a colocar aquí de deriva o de grupo, como ustedes identifiquen mejor. ¿Ok? Bueno, la velocidad de grupo es igual a la distancia sobre el tiempo. Queremos, muchachos, conocer el tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo le toma es la longitud entre la velocidad de los electrones que se están moviendo? La longitud ya la tenemos, 200,000 metros, y lo único que nos falta es saber qué tan rápido se están moviendo los electrones. ¿Están de acuerdo? Aquí está. ¿Sí? Ocupamos la densidad de corriente para calcular la velocidad de grupo. Vale. Densidad de corriente, corriente sobre área. ¿Están de acuerdo, chicos? La corriente, 1000 amperes sobre el área de un círculo. Pi por, nos dan el diámetro. 0.02 sobre 2 metros al cuadrado, ¿no? Esto es porque nos daban el diámetro, ¿verdad, chicos? Teníamos que dividir para sacarlo con el radio. Tendríamos que dividirlo entre 2. ¿Está bien? Muchachos, ¿cuánto es la densidad de corriente que está moviéndose de un lugar al otro?
Profe, esos 1000 amperes nos lo dieron en el problema. Sí, nos decían que hay una corriente de 1000 amperes. Es una súper Ah, fina ok. tradición. Les da 1.013.211 amperes por metro cuadrado, chicos. ¿Sí, chicos? Yo lo ando haciendo, profe. Muy bien. Igual que ando apuntando. Que está multiplicando el pi, profe, 0.02 dividido entre 2. Exacto. El 2 Perdón. de abajo, ¿qué es? Acuérdense que nos dan el diámetro y el Ajá. radio es el diámetro entre 2, ¿no? Sí, está Ah, mal. ok, sí, sí. Está mal esto. Es 1000 entre pi por A 0.02 mí me da entre 2. 3.183.098.862. A Exacto. mí también. 3 millones, ¿no? Sí, está mal. 3.183.098 amperes por metro cuadrado. Muy bien, ahí está la densidad de corriente. Bien, con esa información ahora vamos a calcular la velocidad. Recuérdense que la velocidad de grupo es igual a la densidad de corriente entre la densidad y la carga de un electrón. Los 3.183.098 amperes por metro cuadrado dividido entre la densidad de carga 8.5 por 10 a la 28 electrones por metro cúbico por la carga de un electrón 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? La carga de un electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bien, veamos a qué velocidad se están moviendo. ¿Ese 1.6 de dónde salió, profe? El 1.6 por 10 a la menos 19. Carga de un electrón. Ok. Miren, qué velocidad se mueve. Y aquí llevamos 1000 volts, 1000 amperes, ¿no? Un voltaje seguramente muy alto. ¿Qué velocidad se está moviendo, chicos? Muy lento. Extremadamente lento. Pero, Y pero ¿por qué cuando lo tocas, pues te da toques casi instantáneo? lo que pasa es que sientes la cantidad de carga, no la velocidad de la carga. Entonces, cuando tú lo tocas, recibes 3 amperes, 4 amperes, 10 amperes de carga, de corriente. Pero la velocidad que se está generando no es muy alta. Las cargas eléctricas se mueven muy lento sobre un material. ¿Ok? Muy bien. Ahí está la velocidad. Ahora nos regresamos y podemos calcular cuánto tiempo, muchachos, le toma la longitud de 200.000 metros recorrerla. Profesor, ¿la carga de dónde la obtuvo? La de 1.6 por 10 a la menos ¿Es la carga de un 19. electrón? Ah, Como sí, lo que sí. movemos son Gracias, profe. electrones, entonces es la carga de un electrón. Ok, ¿cuánto es, chicos? 854.513.201 segundos. Ok, en años tenemos 86.400 segundos, es un día, y 365 días es un año. Dividan eso entre 86.400 y entre 365. Les da aproximadamente ¿cuánto, chicos? $27.09 años. 27.1 años. Entonces,
Cuando se produce una corriente eléctrica, un electrón genera una planta eléctrica, para avanzar 200 kilómetros va a llegar en 27 años al otro lado del cable, ¿no? Y bueno, aquí la pregunta es, bien decían, ¿y por qué siento entonces como que se mueven rápido? Lo que pasa es que esa sensación no es de la velocidad, es de la cantidad de carga que estoy recibiendo en mi cuerpo. ¿Ok? Ahora, aquí hubo un dilema en esta parte sobre qué es mejor transmitir, corriente directa o corriente alterna. Y a lo mejor aquí recuerdan la historia de Tomás Alva Edison y de Nikola Tesla. ¿Recuerdan? ¿Han escuchado de esta batalla entre cuál es mejor, la corriente alterna o la corriente directa? Sí, profe. Bueno, la corriente directa, defendida por Tomás Alva Edison, él decía, bueno, es que la corriente eléctrica es uniforme, no hay variaciones y se mantiene siempre constante independientemente de lo que nosotros requeramos. Pero el gran problema es que para recorrer grandes distancias requería de energías muy altas. ¿Por qué? Porque se basa en que un electrón tiene que moverse hasta el otro lado, ¿no? Si no, no llega la corriente. Sin embargo, Nikola Tesla vio esto como un problema. Y él dijo, pues en lugar de definir una corriente eléctrica uniforme, que siempre esté constante, ¿por qué no definimos una corriente eléctrica por un generador de corriente que varía? Que la corriente vaya en una dirección y regrese. Aquí lo que está pasando sobre un conductor es que la corriente se mueve a la derecha y poco tiempo después se mueve a la izquierda. Está oscilando, alternándose. Un electrón no avanza, va en cierto tiempo a la derecha y ¿qué creen? Después, ¿qué le pasa a ese electrón? Hacia la izquierda. Se mueve a la izquierda. Esto se le llama corriente alterna. Y lo que pensó Nikola Tesla, es más fácil mover los electrones hacia la derecha y la izquierda, que vaya alternándose. Entonces, mi intención no es mover un electrón grandes distancias, sino simplemente hacer que oscile. Bueno, en ese momento, la ciudad de Chicago se encargó de tener su primer sistema eléctrico con corriente directa, pensando que ese iba a ser el futuro de la transmisión, y con el tiempo se fue observando que actualmente el mundo ha encontrado que la corriente alterna ha sido mucho más eficiente con la corriente directa. ¿Por qué? Porque no se basa en transmitir la carga de un lugar a otro, se basa en hacerla oscilar. Simplemente moverlo un pedacito a la derecha y un pedacito a la izquierda. Y ese vaivén es suficiente para que nuestros artefactos eléctricos reciban una corriente eléctrica. Claro, después ya lo recibimos y tenemos algo que se llaman transformadores o moduladores de corriente, a lo mejor para transformarlos a corriente directa, pero ya tienen el insumo directamente y demanda menos energía este segundo caso. Bueno, chicos, esto era lo que quería platicarles el día de hoy, de los elementos más importantes de los circuitos eléctricos. Ahorita vamos a empezar con una actividad que quisiera que me ayudaran, pero el resumen es que para empezar, definimos qué es un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico, chicos? Mauricio, ¿tienes la mano levantada? Un circuito eléctrico, profesor, todos obedecen a la ley de Ohm, ¿verdad? Los circuitos eléctricos que siguen la ley de Ohm son circuitos óhmicos. Si siguen la ley de Ohm, sí. Pero todos siguen la relación voltaje-densidad de corriente, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué es un circuito eléctrico, chicos? Es una trayectoria cerrada en donde se desplaza una corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Muy bien. Así de simple. ¿Por qué? Porque queremos que esos electrones, esa corriente, genere energía eléctrica para poder proveer a cierto artefacto. Muy bien. Definimos lo que es la corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica, chicos?
Cantidad de carga que pasa por una sección transversal. Muy bien. Definimos la densidad de corriente. ¿Qué es la densidad de corriente, chicos? La corriente sobre Sobre el área. Área. el área. ¿Cuánta corriente pasa por una sección transversal? Definimos, muchachos, lo que es la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm en palabras? Es la resistencia, ¿no? Nos Bueno, habla la que la resistencia. energía eléctrica sobre un circuito, apréndeselo así, energía eléctrica en un circuito, ¿qué pasa? Es directamente proporcional ¿a quién? A la corriente en un circuito. A la corriente eléctrica del circuito, y esa proporcional se le debe a la resistencia. La ley de Ohm nos habla sobre los circuitos eléctricos. Muy bien, y finalmente definimos resistencia. ¿Qué es la resistencia, chicos? En palabras, ¿no? Era la propiedad que tiene un material para evitar el paso de la corriente eléctrica. Ah, excelente. Tiene que ver con la oposición a la corriente. Y depende de varios parámetros, no de uno. Depende del material, la resistividad. ¿Qué más? Y de la geometría del conductor, ¿verdad? La longitud y el área. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Muy bien. Bueno, pues estos son algunos de los elementos que quería platicar con ustedes. Ahora lo que quisiera es que pasáramos a aplicarlos, pusiéramos en práctica estas ideas que tenemos hasta el momento. Muy bien, muchachos, voy a cambiarme a nuestro curso en Canvas para explicarles dónde están estos elementos. Les quiero compartir también, aprovechando, les he dejado las notas de nuestro curso ya en PDF allí dentro de Canvas, abajito donde están los videos de las sesiones. También están los videos, las notas, perdón, de las apuntes que se van tomando por si alguien los requiere. Ahí me han estado solicitando estos elementos. Ahí ya están disponibles para que ustedes los puedan revisar, ¿no? Y si alguien quiere checarlos ahí directamente, ya los pueden encontrar. Bien, miren, déjenme nada más presentarles rápidamente. ¿Puedes repetir en qué lugar están, por favor, profesor? Abajito de los videos, ahí dice notas del curso. Déjense los comparto en pantalla. Gracias. A mí solo me aparecen 3 videos, profe. Voy. A ver. Aquí comparto pantalla. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Miren. Aquí en la sección de módulos. Ahí va. Pueden ustedes en la primera parte revisar ahí va. Las clases en los videos, aquí están. Dan clic aquí. Y ahí van a encontrar los videos de las diferentes clases que hemos tenido. Ahí va, está un poquito lento, nada más. Ahí está, ¿no? Y ahí están los videos, el 9 de agosto, el 11 de agosto, el 12 de agosto, el 16 de agosto. Esos son los videos, ¿están de acuerdo? El 18 de agosto, ahí ya ven que no pude activarla a tiempo, pero están las notas, ahí están las notas, ahí se las coloqué el 19 de agosto y bueno, el día de hoy voy a colocar el video de la sesión que aquí tenemos. ¿Están de acuerdo, chicos? Ahí están los videos de las diferentes sesiones que hasta el momento hemos tenido. Y abajito están las notas. Aquí las notas de electricidad de todas las sesiones, de lo que ustedes han visto en las pantallas, por si alguien lo quiere revisar más bien en lugar del video, las notas.
Aquí están, de todos los elementos, de la unidad 1, del campo, del flujo, del potencial. Aquí vamos, ¿no? Hoy voy a agregar esta más, que habla de resistencia, corriente y resistividad. ¿Está bien, chicos? Poco a poco ahí las van a poder ver. Ahí están a la mano para que ustedes las puedan consultar. Bueno, les decía que lo que vamos a revisar... Ay, profe. Sí. Disculpe. También va a subir la sesión del reto de la semana pasada. Es que vi que subió la del 19 de agosto, pero no la del reto. Ok, la subo la sesión de reto, la presentación, ¿verdad? Sí, por favor. Claro, con gusto. Bien, Gracias. miren, vamos a trabajar, el día de hoy vamos a ver una primera actividad de circuitos. Aquí lo pueden ver, se llama actividad circuitos. ¿Ya la vieron, chicos? ¿Sí? Y vamos a trabajar sobre esto que acabamos de ver, corriente, resistencia, ley de Ohm, algunas cosas, y empezar a platicar sobre arreglos de resistencias en serie y en paralelo. Aquí se encuentra este pequeño elemento. Lo vamos a comenzar el día de hoy. Es para hacer aquí, no se lo van a llevar. Vamos a dar un espacio ahorita para comenzarlo, los 20 minutos que tenemos, y lo vamos a continuar 20 minutos después el próximo miércoles. Pero sí se los quiero compartir de una vez para que vayamos trabajando y pongamos a prueba estos elementos que vamos a hacer. Es una actividad de análisis. Se trata sobre todo que vayamos aplicando los elementos que acabamos de ver y vayamos construyendo algunas ideas a lo largo del proceso. Miren, es una secuencia didáctica, nos habla de que entremos al set de creación de circuitos, que ya lo tenemos, y vayamos probando diferentes elementos de un circuito. Por ejemplo, aquí nos dice, oye, un circuito es un arreglo de conductores, fuentes y resistencias que permiten el paso de una corriente. Construye un circuito simple que conste de una fuente 9 volts con una resistencia interna de 0.5 ohms, una resistencia y un foco de 5 ohms y sus respectivos conductores eléctricos. ¿Sí? Con esto, utiliza el amperímetro para determinar la corriente que recorre el circuito. Nada más nos pides, ¿sí? El amperímetro nos dice, recuerda que tiene que conectarse en serie. ¿Ok? Bien, por ejemplo, vamos a hacer este caso, ¿les parece? ¿Sí? Nos habla de diferentes situaciones en donde vamos a ir aplicando corriente, resistencia, la ley de Ohm, y abajito vienen 3 pequeños circuitos que nos pide que lo hagamos con ayuda del simulador. ¿Están de acuerdo, chicos? Por el momento solamente que lo construyamos y con ayuda del simulador veamos las mediciones que hay y se van a dar cuenta que hay aquí combinaciones de resistencias. Estas dos están en paralelo, están en serie. Por el momento, solamente que los construyamos y los evaluemos con ayuda del simulador para que vayamos viendo qué significa esto. Lo mismo el último. El último habla de un circuito un poquito más elaborado con 3 fuentes, 3 resistencias y queremos analizar cuál sería la corriente de cada uno de ellos y el voltaje, ¿no? Por el momento solamente lo vamos a medir con el simulador. Hay una parte que la vamos a dejar, una vez que llegamos a esa parte vamos a calcularlo y comprobar que esos resultados son correctos. ¿Está bien, chicos? Entonces, la idea es que podamos explorar los circuitos. ¿Ok? Profe. ¿Preguntas, muchachos? Nada más Sí. es analizarlo con ayuda del simulador para que veamos su comportamiento, que nos vayamos familiarizando con estos elementos que acabamos de encontrar. ¿Está bien? Profe. Ok. Sigue. Muy bien. Entonces, voy a tomar el primero porque nos habla solamente de que construyamos un circuito pequeño de una batería, una resistencia y sus conductores. Pero nos dice que la batería tiene una resistencia interna. Aquí está. Ok, nos dice... Profe, yo sí tengo una duda. Sí. Perdón. La letra griega que creo que es la omega, ¿eso significa ampere? Ohms, son de la resistencia. Ah, ohms. Ohms, Okay. por alguna razón, yo creo que la resistencia no se le colocó O. Si ustedes se dan cuenta, no existe ninguna unidad de medición con O. O sea, no existe la O. Y la razón del por qué no hay letras con la letra O es que se puede confundir con el 0, ¿no? Unidades con la letra O. Entonces, no existe en la física ninguna unidad definida con la letra O.
Entonces, por eso seguramente se le colocó omega, ¿no? La letra omega se le colocó como las ohms. ¿Está bien? Profe, yo Sí, tengo profe. una duda. ¿Esta actividad va a ser individual o lo vamos a hacer? No, va a ser en equipo. Ahorita hacemos los equipos, ¿sí? Para que lo podamos hacer. Muy bien. Ah, ok, va. Pues Sí, vamos a profe, una formar duda los... más. Sí, adelante. Cuando eran en paralelo se sumaban las resistencias 1 sobre resistencia, o sea, la inversa. Cuando son en paralelo, se suman los inversos para calcular resistencia equivalente y cuando son en serie, son algebraicamente, ¿no? En este momento no vamos a calcularlos, simplemente a medirlos, es ir visualizando, ¿no? Pero nos va a servir para poder entrar a esta teoría, ¿no? La próxima clase nos vamos a dedicar a medir esta teoría a estos elementos de circuitos en resistencias en serie y en paralelo. Pero por el momento es solamente empezarnos a empapar de estos temas. ¿Está bien, chicos? Bueno, voy a hacer los breakout rooms. Voy a dejar aquí de compartir. Y vamos a irnos a construir. ¿Ve mi pantalla, muchachos? No, ¿verdad? No, profe. Ahí va. Vamos a hacerlo en equipos de 3 personas. Somos 33, serían 11 equipos. Ok. Bien, les pediría, chicos, tomen nota de sus compañeros. La próxima sesión vamos a continuar. ¿Sí? No es para terminarlo en casa. Vamos a tomar ahorita los 10, 15 minutos para empezar a organizar el trabajo y vamos a continuar el próximo miércoles. ¿Está bien, chicos? Bien, vamos para allá. Vamos a empezar con los equipos. Organícense, compartan ustedes sus contactos. El equipo 1, pongan ahí el equipo 1, 2, 3, 4, para que el día miércoles volvamos a realizar estos equipos. ¿Está bien, chicos? Adelante. Vamos a comenzar. Comencemos con el bosquejo de los diferentes circuitos eléctricos que les aparece ahí en la actividad. Adelante, muchachos. Ya les debe aparecer el aviso ahí en su pantalla. Profesor, yo tengo una duda en cuanto al reto. Sí. Es sobre la entrega. Si no me recuerdo, clases pasadas mencionó algo sobre Infinity y nos compartió y accedí a la plataforma. En Muy esa bien. plataforma, profesor, debemos de poner solamente la planación o debemos de poner lo que estamos trabajando. La idea es que vayan ustedes, lo vamos a empezar a ver el miércoles, no se preocupen, pero sí que ustedes les sirva para colocar sus actividades. Oye, Jorge, fíjate que a ti te tocó investigar qué es la corriente. Oye, Omar, fíjate que a ti te tocó buscar los planos y que los vayan distribuyendo en el tiempo. Tenemos un tiempo muy cortito, 5 semanas. Entonces, la idea es que eso les sirva a ustedes para organizar las actividades de todos, ¿no? Y que cuando les pregunten, oye, ¿qué te tocó? Mira, aquí está. Esto es lo que tú vas a hacer. Tienes para entregarlo tal día, en tal formato. Sí. Y ¿Vale? profesor, podría cuando tenga oportunidad subir la de la sesión del reto porque mencionó unos conceptos muy importantes. Lo último, para Claro que sí. poder aplicarlos al avance. La de la presentación propuesta. ya está en la sección de reto. Ahí está, si la quieres ahí descargar. Donde dice sesión de reto, Ok. módulo 4, ahí ya está ya la Es presentación. Ok. Gracias, profesor. Muy bien. Muy bien, vámonos con sus compañeros para que puedan organizarse y empecemos a discutir esta práctica. ¿Está bien, chicos? Adelante, chicos. Para aquellos que ya se movieron, vamos a iniciar con la actividad de nuestra sesión. Profe, nomás rápido le quería preguntar, ayer le mandó un correo de que tuve problemas con el WebAssign. Ahorita ya se hablaron, pero quería ver si de pura casualidad el quiz lo podría hacer, que no tuve, o sea, no me dejaba. Ok, sí, ya tengo ahí tu correo, lo extiendo para mañana, no te preocupes. Perfecto, gracias, profe. Hoy Sí, lo hago. Alejandro. Adelante, pónganse de acuerdo. Ahorita nada más ponerse de acuerdo con sus compañeros, ¿vale? Perfecto, gracias, profe. Muy bien.